Bueno, la verdad es que sí, soy de los nacidos y criados, como dicen, en Pringles. Nací en el año 68, el 14 de diciembre, aquí, en el sanatorio local. Y fui a la escuela acá en Pringles. Primero fui al Jardín de Infantes número 1, después pasé al Colegio Sagrado Corazón, donde hice toda la primaria, y la secundaria la hice en el José Manuel Estrada. Bueno, luego me fui a estudiar veterinaria a Tandil, y cuando terminé de estudiar veterinaria de Tandil volví unos meses aquí y luego me fui a estudiar 2 años a España. Hice un posgrado en nutrición y producción animal y después ya sí, me vine para aquí, empecé a trabajar como veterinario, pero nunca como veterinario clínico, sino más bien dedicándome a todo lo que refiere al asesoramiento. ¿Qué te llevó a estudiar veterinaria? Bueno, desde siempre me gustó. Me fueron gustando distintas cosas de la veterinaria. Cuando uno es chico, yo a los 6 años tenía claro que quería ser veterinario, pero el concepto que quería tener de la veterinaria era muy distinto al que finalmente ejercí. Uno piensa siempre en curar y luego cuando va adentrándose en lo que es la carrera, algunos eligen seguir siendo parte de la etapa de curación y yo elegí ser parte de la etapa de prevención. Y entendiendo que la nutrición es una parte esencial de la parte preventiva, yo me dediqué específicamente a la nutrición animal y bueno, y por eso luego toda mi profesión estuvo dando vueltas sobre la producción, sobre la nutrición. Luego estudié economía porque en este país y en otros la economía es absolutamente necesaria para manejar esquemas de producción. Y bueno, durante más de 20 años trabajé y aún sigo trabajando en eso. ¿Aún seguís trabajando? Aún sigo, con menor intensidad, pero sigo trabajando en eso. Bien. ¿Cómo se dio tu relación con la cooperativa eléctrica? ¿Cómo fueron tus inicios? No fue hace tanto tiempo, ¿no? No, mis inicios como dirigente, no. Mis inicios como cooperativista, sí, porque como lo he contado realmente en todo el mundo, inclusive en Kuala Lumpur, cuando me tocó hacer el discurso previo a la elección, yo he sido cooperativista casi antes de nacer, porque bueno, primero iba en el vientre de mi madre a la cooperativa y ya cuando nací, aquella época era muy distinta a esta, los hijos de los empleados de las cooperativas íbamos a jugar a la cooperativa mientras nuestros padres estaban allí. Yo tuve la suerte de tener un amigo que era el hijo del gerente de ese momento, Gregorio Montoya, Goyito Montoya, que luego lamentablemente falleció justamente en un accidente en un viaje que estaba haciendo por la cooperativa. Pero éramos de la misma edad, íbamos al colegio juntos, así que jugábamos en el patio de la cooperativa horas y horas, y allí realmente yo empecé a darme cuenta que el espíritu que se vivía allí, el espíritu que se vivía entre los empleados, cómo todos los días salían a hacer frente a las vicisitudes, cómo enfrentaban los problemas con lo poco que había en ese momento de tecnología para resolver los problemas que se presentaban en las redes todo el tiempo. Yo ahí entendí que esa respuesta colectiva que se estaba dando de la cooperativa era lo que yo quería para mi vida. Y ahí me hice cooperativista. Bueno, luego me tuve que ir a estudiar, pero luego cuando regresé ya sí empecé fuertemente a participar. Así que mamaste todo esto desde chico, me imagino que es como un segundo hogar la cooperativa para vos. Sí, absolutamente. Insisto, primero desde la parte informal, familiar. Yo iba como hijo de un empleado a jugar con otros hijos de otros empleados, pero sí ya con clara conciencia de lo que ahí estaba sucediendo. Hace 10 años que estoy liderando esta gestión. El proceso es mucho anterior, es muy anterior. Cuando me voy a estudiar, yo pido ser parte de los que apoyaban las listas de los que iban a formar luego el consejo y la lista de delegados. Durante 2 o 3 años fui apoyalista, que es la menor categoría de vinculación que se puede tener con la cooperativa. Luego me ascendieron a delegado suplente. Ya cuando me recibí y volví aquí
me nombraron delegado titular y luego tuvieron que pasar algunos años hasta que me dieron la posibilidad de entrar en el consejo, sobre todo porque, bueno, al estar mi madre trabajando en la cooperativa, muchos veían como eso, como que fuera digamos, una traba, un obstáculo. Bueno, yo intenté demostrar que éramos personas diferentes, que ella tenía toda una vida de trabajo en la cooperativa y que lo mío iba por otro lado, iba por las ganas y el compromiso de sumar desde la dirigencia. Esa etapa que cuento de hijo. Los postes de luz con 6... Sí, no solo eso, los motores funcionando, el tanque de enfriado que yo lo tengo grabado en mi mente en el medio del patio de la cooperativa, un tanque de enfriado que, claro, tenía que refrigerar los motores, y ese fue casi un invento de uno de los empleados de aquella época, porque comprar algo de refrigeración en aquella época era casi prohibitivo. Bueno, se las idearon y generaron un tanque de enfriado que era temerario, porque era una pileta profunda ahí en el medio del patio con una serie de maquinarias que ensamblaban ahí. A nosotros nos encantaba ir a jugar ahí, y a nuestros padres les daba pánico porque era peligroso. Pero claro, aquí se empezó con un carro a recorrer las redes, ¿no? Por eso cuando uno lo mira hoy y ve la capacidad de respuesta tecnológica que tenemos desde esta cooperativa, los que conocemos toda la historia nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Sí, la verdad es que ni bien entré en el Consejo de Administración, entré como vocal suplente, es también la primera etapa, y estoy orgulloso de haber recorrido todos los escalones. Luego fui vocal titular como unos 3 años, luego me nombraron prosecretario, y cuando estaba de prosecretario ocurre un hecho lamentable en nuestra localidad, que fue esa explosión social que hubo en el año 2002, que tuvo como uno de los epicentros a la cooperativa eléctrica, y en ese momento quienes estaban al frente del consejo, bueno, se sintieron muy afectados, eran personas muy comprometidas y que sufrían mucho, y de hecho yo no voy a decir a causa de ni a raíz de, pero poco tiempo después el presidente fallece y realmente se genera un vacío de conducción. En ese momento me ofrecen la presidencia a mí, yo no me sentí que estuviera preparado, inclusive por esos años estábamos familiarmente muy complicados porque había fallecido mi abuela, que era como una segunda madre para nosotros. Poquito tiempo después fallece mi padre y no estaba preparado yo con la entereza que hay que tener para liderar una empresa cooperativa de la magnitud de esta cooperativa, y sobre todo en un proceso de reconstrucción que había que enfrentar. Así que varios compañeros se hicieron cargo, Coco Lacasette en ese momento, estuvo 3 años de presidente. Después me volvieron a preguntar y volví a decir que no, y le pedí a Bebe Domecq que hiciera el esfuerzo de estar de presidente 1 o 2 años hasta que yo me sintiera que estaba preparado. Y cuando me sentí que sí lo estaba, les dije, ahora si todavía sigue la propuesta, sí estoy en condiciones de ser presidente. Y eso sucedió en el año 2007 o 2008, bien. 2007 creo que fue. Bien. ¿Cómo fueron los pasos después que te fueron nombrando, no? Bueno, luego nuevamente, durante la vida de Toti Lorenzini, yo era quien lo acompañaba a Fedecoba, él era el delegado titular por la cooperativa de Pringles, y también estuve ahí unos 2 o 3 años escuchando desde la silla lo que nosotros en Fedecoba llamamos el gallinero, y insisto, por este hecho absolutamente desagradable y desafortunado que es el fallecimiento de Toti, en ese momento el que más vinculación tenía con Fedecoba era yo. Me preguntan si quiero hacerme cargo de esa representación, acepto con mucho gusto, y tiempo después ya estoy participando activamente, y eso luego deviene en que me nombran presidente, y un par de años después, por el compromiso que habíamos
mostrado en el nivel provincial, el conocimiento del territorio, de la actividad de las cooperativas eléctricas y de servicios públicos, desde la Confederación Nacional de Cooperativas de la República Argentina, Cooperar, que estaba en crisis también, nos piden el esfuerzo a Fedecoba y a mí de ver si podemos encarar la conducción del máximo organismo de representación nacional. Bueno, obviamente yo hice un montón de consultas antes de aceptar a líderes cooperativos de otros sectores, entre ellos Cooperativa Obrera, el Banco Credit Coop, cooperativas de seguro, para ver si iban a acompañar a este proceso. Y me dijeron, mira, metele porque nosotros creemos que la persona indicada sos vos, sos una persona joven, en relación al historial de presidentes de Cooperar, bueno, tenía 20, 30 años menos que los anteriores. Y bueno, nos largamos e hicimos un gran trabajo. Digo hicimos y lo digo con todo orgullo porque ningún trabajo depende del presidente, depende de lo que el grupo, que sí en algunas ocasiones lidera una persona, es capaz de hacer. Y nosotros llevamos a una federación que tenía 13 miembros activos, 13 federaciones, a hoy tener 78 federaciones activas, representar más de 10 millones de personas asociadas a una cooperativa en nuestro país. O sea que fuiste pasando por todos los cargos, por todos los estamentos, que te ha servido de mucho, obviamente, y de experiencia, sobre todo para conocer cómo se maneja todo lo que es el cooperativismo, hasta, bueno, que llegó la gran oportunidad de ser presidente de la Asociación de Cooperativa Internacional, ¿no? Exacto. ¿Cómo surgió esta posibilidad? Porque estuviste ya en otra oportunidad entre los preseleccionados. Sí, tampoco fue fácil. La Alianza Cooperativa Internacional es el órgano de máxima representación a nivel mundial. Comparable a otros lugares de altísima representación, como puede ser Naciones Unidas, OIT, o el más conocido, aunque quizás no el mejor ejemplo, pero la FIFA, digamos, son organismos de altísima representación y el sillón del presidente es un lugar muy preciado, ¿no? Obviamente no fue un camino fácil, sí. Quiero señalar y resaltar que cuando uno se convierte en presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, inmediatamente es el representante en el exterior. Eso a mí me posicionó en el cooperativismo americano. La Alianza Cooperativa Internacional tiene 4 regiones, una de ellas es la región americana. Yo pasé a formar parte del Consejo de Administración de ese organismo. Tiene reglas internas un tanto complicadas que por antigüedad no me permitían disputar la presidencia, nunca me permitieron disputar la presidencia, pero fui un buen colaborador desde los otros puestos. En algún momento me nombraron vicepresidente primero, segundo primero y después vicepresidente primero. Y desde allí, en el año 2012, surge la posibilidad de ser parte del Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel global. Quedaba un hueco que había sido producto de una renuncia de un inglés. Vamos, 3 candidatos a disputar, 2 mujeres y yo, y me ganaron las 2 mujeres, salí tercero. Eso hizo que adquiriéramos mucho más fuerza, mucho más compromiso. Al otro año se renovaba el consejo entero, que son 15 personas, y ya ahí fuimos mucho más armados. Eso ocurrió en Sudáfrica en el año 2013, y ahí sí ya ocupamos un lugar. De los 15 que se elegían, salimos en el puesto número 5, y para un país periférico como es la Argentina, respecto de los centrales y del norte, eso fue un muy buen precedente. En el año 2015, producto de que quien era entonces la presidenta, la inglesa Pauline Green, renuncia porque su cooperativa de base, que era el Banco Cooperativo Inglés, quiebra y se le encuentran algunas maniobras un tanto complicadas respecto de un gerenciamiento que no había sido del todo cooperativo. Ella renuncia y se someten a elecciones de medio término para cumplir el mandato por 2 años. Ahí vamos 4 a la presidencia, a mí me lo piden desde el cooperativismo americano, que los represente.
De los 4 yo era el menos conocido, el más joven por lejos, y iba con la expectativa de participar para ver cómo era, pero nos encontramos con la sorpresa de que no ganamos, pero salimos segundos y muy bien posicionados, muy lejos del tercero y el cuarto. Eso nos puso en la vidriera, y sobre todo porque fuimos con un mensaje de un cooperativismo absolutamente diferente al cooperativismo que se proponía desde la conducción. Bueno, 2 años después, siguiendo participando en el consejo como estaba, esta señora canadiense, que era la presidenta hasta el 2017, decide no continuar, en parte porque nuestra presión ya era muy grande, ya había mucho descontento a nivel mundial y había mucho apoyo hacia la propuesta que nosotros veníamos elaborando. Esto finaliza el 17 de noviembre del año pasado en Kuala Lumpur, en Malasia, donde se celebran elecciones y allí, de los 691 votos que hay habilitados para votar en la alianza, yo obtengo 671, que es algo así como el 97%, y los otros fueron votos que no estaban, digamos. Mirá. Bien, eso fue un paso importantísimo. No sé, en Argentina, ¿alguien había tenido la oportunidad de ocupar este cargo? No. Es la primera. En América, el brasileño Roberto Rodríguez había sido presidente hace unos 15 años y había sido el único ejemplo desde, creo que de todo el continente, y si no, seguramente desde México hacia abajo. Básicamente las presidencias estuvieron en Europa y fueron presidencias, insisto, de personas con mucha más experiencia y edad que yo. Personas de 60, 70 años llegaban a la presidencia, no era ni remotamente habitual que una persona de 40 y pico llegara a la presidencia. Así que el primer argentino en ser presidente. El primer argentino en ser presidente. Bien, me imagino la responsabilidad que debe ser ocupar este cargo y el tiempo que te debe insumir en tu vida, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo es la agenda que llevas adelante? Y bueno, me imagino que tendrás que estar viajando continuamente, en comunicación. ¿Cómo se lleva adelante esta tarea tan difícil, ¿no? Sí, en primer lugar, yo tengo que señalar aquí que cuando a mí me ofrecen formalmente en Colombia, estábamos reunidos el board, el Consejo de Administración de Cooperativa de las Américas, que es la región de aquí, formalmente se para el representante colombiano y dice: yo quiero que conste en acta que Colombia hace la propuesta formal de pedirle a Argentina que Ariel Huarco vaya a disputar la presidencia de la Alianza Cooperativa Internacional. Eso yo realmente no me lo esperaba. Nosotros estábamos ya en un camino, después de 2015, estábamos en un camino más tranquilo, y a mí me genera todo un problema porque tuve que venir a Argentina a generar los consensos necesarios. Pero antes de iniciar todo ese camino, en este living nos sentamos un sábado y un domingo con mi esposa, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, que es cuando los chicos duermen, a analizar los pros y los contras de asumir este compromiso, porque iba a ser una responsabilidad grande, iba a ser un cambio familiar muy grande, y básicamente yo tenía que saber si esto iba a ser una apuesta familiar. ¿Cómo lo es? Una vez que estuvimos seguros de eso, empecé a dialogar con las instituciones, con mis compañeros de Cooperar, y sí, es un desafío muy grande, es un compromiso muy grande, insume muchísima cantidad de tiempo. Yo trabajo muchas más horas que la media, de lunes a lunes, casi no tengo vida social. Solamente los domingos vamos a misa en familia y ya eso es todo un tema para nosotros, arreglar a los chicos. Y como dice mi mujer, que nos cargamos a la hora de la cena, un poco para distendernos. Cuando estamos cenando empiezan a caer mensajes uno tras el otro y mi mujer con esa ironía propia del momento dice: se despertaron los chinos. Y es así, cuando uno aquí se va a dormir,
todo el Asia, toda la parte del este se está empezando a trabajar y empiezan a caer toda la cantidad de mensajes y emails que uno tiene que atender cada día, ¿no? Qué bárbaro. Sí. El periodo son 4 años, Son, ¿no? 4 años, sí. Bien, me imagino ya tienen una propuesta durante estos 4 años para trabajar y bueno, ¿qué es lo que ven a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que tienen programado hacer? Bueno, sí, la propuesta que fue el eje de campaña es una alianza cooperativa más cerca de la gente, de los miembros. La alianza tiene miembros en 108 países. Eso es muy difícil de cubrir, pero, y esto sí a mí me interesaría señalarlo y remarcarlo. Yo fui electo justamente por el valor agregado o distintivo de que soy un dirigente que se formó en las bases, que está en contacto con las bases y eso es valorado a nivel internacional. La gran mayoría de los dirigentes rara vez tuvieron contacto con las bases como nosotros lo estamos teniendo. Y bueno, con una propuesta absolutamente diferente de vinculación con las bases y con los organismos internacionales de representación. Así que yo ya he tenido audiencias privadas con todos los máximos dirigentes de los organismos que forman parte del sistema de Naciones Unidas, la OIT, la FAO, el IFAD, el COPAC en Naciones Unidas, el Vaticano. Bueno, estamos digamos, haciendo un trabajo de vinculación para enfrentar lo que la humanidad ha señalado, que de aquí al 2030 van a ser los desafíos mundiales y que están enmarcados dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible que propone Naciones Unidas, que son 17, y que la Alianza Cooperativa Internacional ha adherido y lleva adelante. Bueno, esto de crear un mundo más pacífico, más sustentable, de cuidar al planeta, de cuidar a la casa común, como dice el Papa Francisco, de generar trabajo decente, digno, que no explote al ser humano, de poner al ser humano en el centro de todos nuestros compromisos y, como decimos en la Alianza Cooperativa Internacional, de no dejar a nadie atrás, que nadie se quede atrás. Bueno, para que nadie se quede atrás, quienes dirigimos tenemos que estar atrás de todo, ¿no? Tratando de que todos entiendan que hay un futuro que es mejor para todos, pero que debe ser construido entre todos. El regalo más importante que a mí me hizo el cooperativismo en estas esferas fue porque todo fue perfecto, porque no conseguimos la audiencia golpeando las puertas de arriba, sino que golpeamos las puertas de bien abajo. Nosotros veníamos realizando un trabajo con la Vicaría de Villa, con el Vicariato de Villa de la Ciudad de Buenos Aires, esos 5 curas villeros, que quizás de los cuales el más conocido es el Padre Pepe, pero nosotros teniendo relación con todos, pero especialmente trabajando con el Padre Guillermo que trabaja en la Villa de Retiro. Allí nosotros llevamos conectividad y servicios a un centro de recuperación de adictos del Paco, y teniendo esa puerta nosotros sabíamos que el Padre Guillermo tenía diálogo directo con Francisco semanalmente. Le pedimos de la posibilidad y la respuesta fue que venga cuando quiera. Y entonces nosotros pusimos la fecha, porque teníamos un viaje a Europa y para no viajar 2 veces, pusimos la fecha y eso fue en el mes de octubre del año 2013, hacía poquito que nosotros habíamos asumido en la Alianza Cooperativa Internacional como miembros del BOAR. Y yo recuerdo que los días previos lo único que le pedía a Dios era que no me pasara nada, que no me lastimara, que no me enfermara para poder ir. Cuando estuvimos allá, en Santa Marta, nos pasamos a una sala muy sencilla, muy común, solamente con algunos asientos, y mientras estábamos esperando y dialogando entre nosotros, se abre la puerta y sin protocolo, sin nada que se le parezca, vemos la figura del Papa y que dice: hola, ¿cómo están? ¿Vinieron a conversar? Y los que estábamos ahí, que habíamos 2 que éramos muy creyentes, pero había sajones, el resto, los otros eran sajones, no creyentes, nos pasó lo mismo a todos, no podíamos hablar, no podíamos contestarle. Y entonces él se dio cuenta de eso y dice: bueno, tranquilos, tenemos tiempo. Y empezó a hablar él.
Y en la medida en que empezó a hablar, nos fue contando cómo su padre lo había introducido al cooperativismo, y empezamos a sentir un lenguaje tan común que luego yo hago elaboro una idea y la digo casi sin pensar, y luego digo, esto que acabo de decir es casi hasta una irreverencia decírselo al cura párroco de tu pueblo, decírselo al Papa es mucho peor. Yo le dije, Su Excelencia, le digo, en la base de lo que usted está diciendo y sobre lo que nosotros venimos construyendo, yo estoy cada vez más convencido que desde el cooperativismo, con nuestras prácticas, nosotros estamos promoviendo el Evangelio. Y él se quedó así como pensando, debe haber sido una décima de segundo, pero para mí fue una eternidad, y me mira así y me dice, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Y la verdad es que eso marcó un antes y un después para mí como dirigente. Luego estuvimos hablando de muchas cuestiones que yo luego he replicado, ¿no? De cómo él pone un ejemplo de cómo se ha corrido del centro de la escena al principal sujeto, que es el ser humano, y se ha puesto al capital, allí en el medio, la veneración del capital, y lo puso con un ejemplo muy sencillo. Cuando acá a 10 cuadras del Vaticano, dijo él, en la Plaza del Resurgimiento, se muere gente de frío y de hambre y nadie se entera, en tanto que baja medio punto Wall Street y nos enteramos todos al instante. Bueno, eso es porque se corrió del centro de la escena del ser humano. Bueno, sos uno de los personajes más importantes en este momento de Coronel Pringles, con este cargo que estás llevando adelante. Y por ahí la gente se pregunta qué beneficios obtenemos nosotros, ¿no?, de esto. ¿Has podido realizar algún tipo de gestión, bueno, desde que estás ocupando este cargo, algo en favor, ¿no?, de nuestra localidad? Sí, en realidad no desde que estoy ocupando este cargo, sino desde que estoy formando parte de de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Hemos tenido distintos niveles de vinculación a nivel nacional y provincial que han devenido en que muchos recursos han venido a la cooperativa con afectación específica. Esto quiere decir que se piden para determinado proyecto y hay que hacer ese proyecto, no se puede utilizar el dinero para otra cosa. Empezamos con un subsidio, ya debe ser como 8 o 10 años, de 80.000 pesos de aquel entonces, que nos sirvió para reformar 2 salas que teníamos, y allí pusimos nuestro centro de capacitación. Allí llegamos a tener 500 alumnos en las épocas más florecientes. Hoy estamos en algo más de la mitad, pero tenemos cursos que van desde computación para personas mayores de 50 años, para que logren tener esta conectividad con sus hijos, con sus nietos que se van a estudiar fuera de Pringles. Tenemos una escuela de soguería, telar, arte y pintura. Tenemos un coro de niños. Hemos trabajado con la Fundación GES en cursos de capacitación específicos para lograr mayor capacidad de los empleados a la hora que presentan un currículum. Eso fue nuestro primer subsidio que conseguimos, nuestra primera gestión, que lo conseguimos del organismo que nos controla y nos fiscaliza, que es el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Luego ya le pedimos un poco más de plata, porque, y esto también es una cosa que nunca olvidaré, un sábado por la tarde estaba recorriendo desde afuera, ¿no?, los viejos galpones de máquinas, y se acerca un vecino, y esto sí que es algo que nunca olvidaré, me dice: presidente, por favor le pido que saque las ratas y las palomas de aquí. Eso realmente a mí me impactó mucho, cómo la imagen de la cooperativa estaba asociada a ese descuido, a ese abandono. Digamos, qué lejos estábamos de tener la cooperativa que deseábamos. Inmediatamente fui nuevamente a gestionar, conseguimos subsidios, primero uno para arreglar lo que fue la esquina. Pusimos, si recuerdan ahí, pusimos en valor ese edificio, y con una gestión que hicimos a través de cooperativas, primero la de Trenquelauquen, que nos dio una mano muy grande porque venía gestionando electrodomésticos de hacía muchísimos años, nos puso en contacto con quien es el proveedor de todas las cooperativas,
o era en ese momento, y fuimos, yo me acuerdo que no teníamos ni para invitarlo a cenar, yo fui para invitarlo a cenar y como elegí un lugar muy caro, le dije, esta la vas a tener que pagar vos, después la que sigue la pagará la cooperativa, pero además de eso vengo a pedirte fiado, le digo, nos tenés que equipar la casa de electrodomésticos y realmente no tenemos un peso. Y el tipo me mira y me dice, yo no te conozco pero tenés buenas referencias y además tenés cara de bueno, pero además de la cara digo, yo quiero que vayas a Pringles y veas. Cuando vino a Pringles y vio lo que habíamos construido y todo, dijo, yo tengo que apostar a ustedes, y realmente nos facilitó todo. Y me dijo algo que también nos quedó muy grabado, esto que ahora han construido no les va a alcanzar ni para 6 meses. Y yo dije, bueno, es como todo vendedor que te quiere vender, realmente eso, la evolución que tuvo fue tan grande, la respuesta de la gente fue tan grande, tan importante el acompañamiento, que al poco tiempo tuvimos que abrir lo que fue el segundo edificio y 2 años después tuvimos que construir un edificio para poner toda la parte nueva que fuimos anexando y para generar los depósitos que necesariamente se necesitan en esta actividad. Luego fuimos consiguiendo nuevos subsidios, pusimos en práctica en marcha la planta de envasado de agua para atender algunas necesidades puntuales de gente a la cual no le llega el servicio por la red, porque a veces técnicamente el servicio no alcanza a cubrir el 100% de la población, si bien es un 2 o un 3% lo que está afuera, pero bueno, a esa gente había que atenderla y tienen la posibilidad quienes sientan que se sienten más cómodos consumiendo un agua envasada, que nosotros lo vendemos como bidón social en la cooperativa, puedan hacerlo. Y finalmente, y ahora, hemos conseguido un subsidio muy interesante de casi 5 millones de pesos para iniciar una nueva etapa de esta cooperativa, que es ir generando soluciones productivas, emprendimientos productivos para dar mano de obra a la gente de nuestra localidad. Hoy el principal problema que tenemos, o uno de los principales problemas que tenemos en Coronel Pringles, es que no hay una oferta de mano de obra que sea constante en el tiempo, que sea bien remunerada, que sea con buenas condiciones laborales, y la cooperativa sí está muy preocupada y ocupada en eso, así que bueno, con estos casi 5 millones de pesos que hemos conseguido, ya estamos trabajando en la construcción de una planta de poste de cemento que tiene el doble objetivo de dar mano de obra, pero también de que se fabrique en Pringles un insumo que las cooperativas consumimos mucho y que en el caso de Pringles se compra fuera de Pringles, con lo que ese dinero se va de la comunidad. Muy bien. Ariel, ya tenés hijos, escribiste un libro sobre el cooperativismo también. ¿Plantaste un árbol? Planté muchos aquí en la quinta. Bien. ¿Sentís que tu vida ha sido plena, que está completa o te falta algo más? No, mi vida es plena desde hace muchísimo tiempo, desde que Dios me ha bendecido con la posibilidad de trabajar en lo que creo, por lo que creo, y con la comodidad y el acompañamiento de sentir que soy parte de un grupo que tiene principios y valores y los pone en acción. Soy pleno desde que Dios me ha bendecido con la posibilidad de tener una familia hermosa, una mujer que me acompaña en todo lo que va surgiendo y 3 hijos que realmente me han llenado de vida, y soy muy feliz y pleno porque sigo siendo la misma persona que siempre fui, porque no hay ningún motivo para cambiarlo, pero yo realmente siento que soy la misma persona que siempre he sido, sigo teniendo las mismas amistades, sigo frecuentando los mismos lugares, sigo siendo anónimo en la mayoría de la gente que vive en esta comunidad, y es lo que quiero, ser un ciudadano más de esta hermosa ciudad, contribuir en lo que pueda, contribuir al movimiento cooperativo en los distintos niveles en la medida que pueda, y cuando ya sienta que es una etapa superada, poder venir a disfrutar de un poco más de tranquilidad también en esta comunidad donde quiero
donde hemos decidido con mi esposa, que no es de aquí, que es de Capital Federal, donde hemos decidido que queríamos desarrollar nuestra vida y que nuestros hijos crecieran y se hicieran personas de bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente valoro mucho el trabajo que ustedes hacen en darle importancia y difusión a estas pequeñas historias que a veces son pequeñas, a veces son grandes, pero que se trata de gente de nuestra comunidad que trata de poner lo mejor de sí para hacer de esta sociedad una sociedad mejor, ¿no?